Dios te bendiga. Qué bueno estar contigo hoy. Si alguna vez estás en el área, visítanos. Sé parte de uno de nuestros servicios. Nos gustaría contar contigo. Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana. Tenemos un podcast diario que puedes descargar. Nuestro canal de YouTube. Ve los mensajes en cualquier momento. Puedes seguirnos en las redes sociales. Te mantendremos animado e inspirado. Me gusta empezar con algo divertido. Voy a hablar de un nuevo recluta de la policía. Estaba presentando su examen final frente a una clase muy grande. El sargento le preguntó, ¿qué harías si tuvieras que arrestar a tu propia suegra? Sin dudar un segundo, dijo, pediría refuerzos. Muy bien, mi suegra es muy buena. ¿Aquí vamos listos? Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca seré igual. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Hoy te quiero hablar de prosperar donde estás plantado. Es fácil pensar, cuando salga de este desafío, daré lo mejor de mí. Cuando acaben mis problemas, perseguiré mis sueños. Cuando no tenga estos problemas en el trabajo, entonces recuperaré mi pasión. Pero mientras esperas a que las cosas cambien, no debes poner en pausa tus sueños. Dios quiere prosperarte en la dificultad. Quiere mostrarte su favor en la hambruna. No esperes a que las cosas cambien y entonces tendrás una buena actitud. Tienes que dar lo mejor de ti donde estás. Dios no tiene que sacarte del problema. Él puede hacer que florezcas en el problema. Puede que estés en una temporada baja, esperando que se abran las puertas, esperando conocer a la persona correcta, buscando un nuevo puesto, pero no pasa nada. Y es tentador desanimarse. Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Mientras esperas, tienes que dar pasos para crecer, desarrollar tus habilidades, ser bueno con los demás. Lo que hagas mientras la situación no cambia, determinará si prosperas donde estás plantado o si te limitas a soportarlo. Cuando Dios ve que das todo de ti, cuando las cosas no están mejorando, aún persiguiendo tus metas, aún sirviendo, dando, sobresaliendo, puede que Él no te saque del desafío cuando pensabas, pero Él te hará prosperar en el desafío. ¿Qué testimonio es mejor? ¿Que Dios te sacó del problema o que te hizo florecer en el problema? ¿Que Dios detuvo la pandemia o que prosperaste en la pandemia? Jeremías 29:11 es una escritura muy conocida y dice, estos son los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, planes de darles un futuro y una esperanza. Es interesante el contexto en que se escribió esto. La gente no estaba en un buen momento. No era un momento alegre, un momento gozoso. El rey Nabucodonosor acaba de sacar a los israelitas de Jerusalén como cautivos y enviarlos a Babilonia. Y ahora los israelitas vivían allí en el exilio sin poder volver a casa. Fue una gran decepción. Todo su mundo estaba boca abajo. Y seguro que oraban, Dios, líbranos, por favor, sácanos de aquí. Pero la palabra del Señor vino diciendo que iban a estar allí otros 70 años. ¿Puedes imaginarte lo desanimados que estaban? Pensaban que sus mejores días habían pasado. Dios sabía que estaban a punto de abandonar sus sueños, de perder su pasión. Pero apareció el profeta Jeremías y les dijo que hicieran algo significativo. Dice el versículo 5, edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de sus frutos. Den a sus hijos en matrimonio. Multiplíquense, no disminuyan. Prosperen en la tierra en la que están exiliados. Dios nos dijo, voy a sacarte para poder prosperarte. Voy a liberarte de este cautiverio para que puedas edificar, soñar, ver progreso. Dijo, voy a prosperarte donde estás plantado. Voy a prosperarte en el exilio. Voy a mostrarte mi favor donde estés en Babilonia. Pero fíjate que tenían que hacer algo. Él dijo, edifiquen casas, planten huertos, cásense, persigan metas. Podrían haber dicho, Dios, eso no tiene sentido. Ni siquiera nuestra tierra. Una vez que nos liberes, recuperaremos nuestra pasión. No en el cautiverio, en la decepción, lidiando con una pérdida, tienes que dar pasos de fe. No puedes sentarte a pensar en lo que no funcionó. ¿Por qué sucedió esto? Sé proactivo. Busca oportunidades. Brilla en el trabajo. Sé una bendición donde vayas. Dios les estaba diciendo, no voy a cambiar esto inmediatamente. Van a estar aquí por un tiempo. Pero mientras estén aquí, no tienen que vivir derrotados.
No tienen que renunciar a sus sueños. Mis planes son prosperarlos, aun mientras estén en cautiverio. Voy a prosperarlos, aunque estén en el exilio. Y todos tenemos tiempos, cuando lo que esperamos no está sucediendo tan rápido como quisiéramos. Creemos en un gran avance, en conocer a la persona correcta, en ver nuestra familia restaurada, pero ha pasado mucho tiempo. Es tentador amargarse, perder la pasión. Pero mientras esperas, en lugar de arrastrarte durante todo el día, si empiezas a ser productivo, edificando casas, por así decirlo, persiguiendo tus sueños, usando tus dones, Dios te hará prosperar en el exilio. Dios te hará prosperar en territorio enemigo. Él no está esperando a sacarte, Él te prosperará en el problema. Te mostrará su bondad mientras estés en cautiverio. Como los israelitas, quizás la vida te tomó por sorpresa, te sientes como en exilio, has pasado por una decepción, una ruptura, un hijo está descarriado. ¿Podrías conformarte donde estás? Aceptar que no va a funcionar, pero no, recupera tu pasión. No estás solo en el exilio, no estás solo en el cautiverio. El creador del universo está ahí contigo. Puede que no lo entiendas, pero es parte de su plan. Si quieres alcanzar tu máximo potencial, tienes que seguir haciendo lo correcto cuando está ocurriendo lo incorrecto. Sigue creyendo, sigue soñando, sigue creciendo. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Puede que no se revierta tan pronto como te gustaría, pero ¿cómo sabes que Dios no te va a prosperar en la dificultad? Te va a hacer florecer en el fuego. Te va a llevar a nuevos niveles en medio de ese desafío. Todo lo hemos visto con la pandemia. Parecía que estaba mejorando y luego otra cepa. Vemos estos conflictos en Afganistán, los terremotos, los huracanes. Y en cierto sentido, podríamos decir que estamos en Babilonia. Hay dificultades, situaciones que no cambian. Pero aquí está la clave. No se supone que nos rindamos, que posterguemos nuestros sueños. Es demasiado para superarlo. Solo aguanta hasta que Él venga. Dios nos está diciendo lo que le dijo a los israelitas. Edifiquen sus casas, persigan sus sueños, vayan tras su destino. La situación que nos rodea no tiene que cambiar. Dios nos prosperará en Babilonia. Nos prosperará a pesar de lo que pase a nuestro alrededor. No vivas con una mentalidad de sobreviviente. Si solo logro salir adelante, estoy en territorio del enemigo. Puede que estemos en territorio del enemigo, pero somos propiedad de Dios. Dios controla el universo. Y Él no necesita permiso de nadie para bendecirte. Cuando es tu tiempo de promoción, de ver crecimiento, de edificar, de tomar nuevo terreno, nadie puede detenerlo. No hay adversidad, no hay pérdida, no hay pandemia. Todas las fuerzas de oscuridad no pueden detener lo que Dios tiene para ti. La Escritura dice, cuando más oscuro se vuelve el mundo, más brillante se volverá la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, son personas. Cuando más oscuro se ponga a tu alrededor, más vas a ver brillar, más vas a destacar, más vas a verte favorecido. No esperes que Dios te libre de cada Babilonia, pero sí espera que te haga prosperar en cada Babilonia. Puede que Él no te saque de ese ambiente negativo en el trabajo, pero te promoverá dentro de Él. Si Dios no te libra de la dificultad, tal vez sea una señal de que debes brillar en la dificultad. Sus planes son prosperarte. Él no dijo eso cuando todo iba muy bien. Lo dijo cuando ellos estaban en cautiverio. Si tienes la actitud correcta, Dios va a hacer que prosperes a pesar de lo que venga contra ti. Va a hacer que florezcas en el territorio del enemigo. No en Jerusalén, eso se espera, sino en Babilonia. Así la gente sabrá que el favor de Dios está en tu vida. Mi papá pasó por una época en que se sentía como si estuviera en Babilonia. En los años 50, pastoreaba una iglesia de éxito. Acaban de construir un auditorio nuevo con capacidad para 1000 personas. Sus sueños se estaban haciendo realidad. Pero entonces nació mi hermana Lisa, con algo parecido a una parálisis cerebral. Mi papá se fue a un hotel por unos días para estar solo. Leyó las escrituras como si lo hiciera por primera vez. Y vio cómo Jesús sanaba a la gente y hacía milagros. Regresó a su iglesia con una nueva pasión. Pensó que se entusiasmarían, pero no les gustó su nuevo mensaje de fe y victoria. No encajaba en su tradición. Y hubo tanta polémica que acabó teniendo que dejar la iglesia. Pasó años dándose a esas personas.
y ahora no había nada que lo comprobara. Estaba en el exilio, por así decirlo. Pero he aprendido, nada sucede sin permiso de Dios. Quizá no lo entendamos, quizá no parezca justo, pero Dios sabe lo que Él hace. No lo habría permitido si eso te iba a alejar de tu propósito. Cuando sientes que estás en el exilio, te echaron, tuviste que empezar de nuevo, pasaste por un divorcio, te traicionaron, estás lidiando con una pérdida. Es tentador conformarse, desanimarse, pensar que tus mejores días pasaron. Es entonces cuando tienes que forzarte y decir: Dios, no lo entiendo, no tiene sentido para mí, pero confío en ti. Sé que aún estás en el trono. Dijiste que tus planes para mí son para bien. Mientras esté en Babilonia, todavía voy a alabarte. Voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a perseguir mis sueños. Todavía voy a creer en tu favor. Mi papá estaba decepcionado. Era como si se hubiera quedado sin aliento. Pero no se quedó sentado, autocomplaciéndose. No se amargó. Porque estoy en el exilio. Porque me han echado. Él y mi mamá salieron y encontraron un viejo edificio en ruinas. Solía ser una bodega de semillas. Empezaron en Lakewood con 90 personas. Antes tenían 1000 miembros y ahora solo una fracción. Tenía un hermoso santuario de ladrillo, pero era uno pequeño de madera. Y a veces, para alcanzar tu destino, tienes que retroceder para que Dios pueda llevarte más adelante. Dios no siempre hace las cosas en línea recta, en lo que tiene sentido. Hará puertas cerradas, decepciones, gente que se aleja, cosas que no viste venir. Levanta la vista y estás en Babilonia. Te iba muy bien en Jerusalén, pero las cosas cambiaron inesperadamente. Y en esos momentos que no tienen sentido, has caído enfermo, has perdido un contrato importante, el amigo te ha traicionado, tienes que recordarte a ti mismo que Dios sigue teniendo el control. Estar en Babilonia no es una sorpresa para Él. No te asustes. Dios sabe cómo tomar lo que está destinado para hacerte daño y convertirlo en ventaja. Puede que no te libre de ello, pero te hará prosperar en ello. Estar en Babilonia es una prueba. Pasar por cosas que no entiendes, cosas que no son justas, porque eso demuestra cuál es tu carácter. Demuestra lo que eres capaz de manejar. ¿Cuánto puede confiar Dios en ti? ¿Cuánta influencia puedes tener? ¿Cuánta responsabilidad Él puede darte a ti? Lo que hagas en los momentos difíciles determinará lo alto que llegues. Mi papá pudo dudar. Dios, cuando me des una gran iglesia, volveré a dar lo mejor de mí. Cuando tenga 1000 miembros, entonces estudiaré, me prepararé, daré lo mejor. No, mi papá predicó a esas 90 personas como si estuviera predicando a miles. Nunca faltó un servicio. Mientras esperaba la promoción, el crecimiento, el favor, desarrollaba sus dones, servía, visitaba a la gente en el hospital, ayudaba a los necesitados. Pasaron 10 años y la iglesia seguía teniendo menos de 200 personas. Fueron años muy importantes, años de prueba, años de demostración. Dios estaba viendo de qué estaba hecho mi papá. Papá demostró que haría lo correcto cuando era difícil, que daría lo mejor de sí cuando las cosas no crecieran, que él edificaría, soñaría, plantaría, aunque estuviera en Babilonia. En 1972 fue como si Dios abriera un grifo. La gente empezó a venir a la iglesia de toda la ciudad. Aumentó a 1000, luego a 2000, luego a 4, luego a 8 y aquí estamos hoy. Mi papá nunca habría alcanzado su destino si no lo hubieran hecho salir de esa iglesia, porque lo que había en él era más grande que la denominación donde estaba. No luches contra las puertas cerradas, las decepciones, la gente que se aleja. No sabes lo que Dios está preparando. A veces tiene que alejarte de aquello con lo que te sientes cómodo. No puedes verlo, pero Él sabe que te está limitando. Quizá pases por temporadas de prueba, temporadas de demostración. Es fácil desanimarse, dudar, pero tienes que seguir dando lo mejor de ti. Nada está cambiando, está bien, sigue haciendo lo correcto. Dios dijo a los israelitas, estarán en Babilonia algunos años. No voy a cambiar esto de la noche a la mañana, pero mientras estén aquí, no pongan su vida en pausa. Edifiquen, planten, cásense, multiplíquense. Todos vamos a tener estas temporadas en Babilonia, cuando nada mejora. Como mi papá, haces tu mejor esfuerzo, pero no ves crecimiento. Sigue edificando, sigue persiguiendo, sigue sirviendo, supera esas pruebas. Puede que Dios no te saque de Babilonia,
pero en el momento oportuno te hará prosperar en Babilonia. Eso fue lo que ocurrió con José en las Escrituras. A los 17 años, Dios le dio el sueño de que dirigiría una nación y tendría una gran influencia. Él estaba emocionado, pero sus hermanos no tanto. No les gustaba el hecho de que tuviera un gran sueño y de que tuviera favor en su vida. Estaban cuidando ovejas en otra ciudad. Y su papá le pidió a José que fuera a ver cómo estaban. Cuando vieron venir a José, pensaron que era su gran oportunidad para deshacerse de él. Lo arrojaron en un pozo, iban a dejarlo allí. Pero entonces pasó una caravana de ismaelitas y acabaron vendiéndolo como esclavo. José estaba en un país extranjero, trabajando para un militar de alto rango llamado Potifar. Unas semanas antes, su futuro parecía tan brillante. Llevaba puesta la túnica de colores que su papá le había regalado, el hijo predilecto de su papá. Pero la vida tiene una forma de dar giros y vueltas, cosas que no vimos venir. Porque ahora José se encontraba en Babilonia, por así decirlo, en el exilio, en cautiverio. Al igual que la gente en los días de Jeremías, José tenía todo el derecho a estar amargado, desanimado. No había hecho nada malo. Pero José entendió este principio, que hay veces que nos vamos a encontrar en el exilio. En vez de autocompadecerse, él siguió dando lo mejor, utilizando sus dones y talentos. Sirvió con tanta excelencia que Potifar lo notó. Destacaba entre el resto del personal. Potifar lo puso a cargo de toda su casa. La Escritura dice que José se volvió el favorito de Potifar. Es interesante que José era favorito de su papá. Esa puerta se cerró, fue al exilio, pero noten cómo trabaja Dios. Si sigues usando tus dones, si sigues esforzándote, el favor te seguirá al exilio. Se volvió el favorito de su jefe. El favor no lo abandonó solo porque cambiara de lugar. No lo abandonó porque la gente estuviera celosa, tuviera una calamidad, estuviera en cautiverio. El favor de tu vida no te abandonó porque estás en un problema, porque alguien se fue, tuviste una decepción. El favor sigue ahí, sigue brillando donde estás, sigue sobresaliendo, sigue sirviendo, sigue dando. Las personas correctas estarán a tu lado, las puertas correctas se abrirán. Estar en Babilonia no detuvo a la bendición que Dios puso en tu vida. Génesis 39 dice: el Señor empezó a bendecir a Potifar a causa de José. Potifar era un líder influyente y exitoso. Uno pensaría que José sería bendecido porque trabajaba para Potifar, pero fue totalmente al revés. Potifar fue bendecido a causa de José, un esclavo, un extranjero, en cautiverio, que tenía el favor de Dios. Donde quiera que vayas, hay favor en tu vida. La ubicación no impide el favor. José era un joven apuesto. La mujer de Potifar notó lo atractivo que él era y trató de seducirlo. José pudo bajar la guardia y pensar: no pasa nada, no tengo nada que perder, soy un esclavo. Pero José tenía tanta integridad, era tan honorable, que no iba a ceder. Ella mintió sobre José, lo acusó falsamente. Potifar estaba furioso. Tomó a José y lo puso en prisión. Ahora no solo era esclavo, no solo estaba en un país extranjero, ahora era un prisionero. En el camino hacia tu destino, no te sorprendas si hay giros. Gente que miente sobre ti, que va a intentar cambiarte, familiares celosos, colaboradores que quieren que te veas mal. Y la forma en que manejamos estos tiempos determinará si prosperamos donde estamos o si nos quedamos estancados ahí. José estaba en prisión, pero no se amargó. No empezó a quejarse, siguió dando lo mejor, siguió sirviendo, utilizando sus aptitudes de liderazgo. Y el verso 21 dice: José tenía favor del carcelero principal y lo pusieron al mando de todos los presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Dios no lo libró del problema, lo hizo florecer en el problema. Prosperó en la prisión. Su entorno no cambió, pero él siguió viendo favor, ascenso, pese a las adversidades. Una noche, uno de los prisioneros, el antiguo mayordomo del faraón, tuvo un sueño. No sabía lo que significaba. José tenía el don de interpretar sueños. Podría haber pensado: no voy a ayudarte, ya tengo bastantes problemas con los míos. Podría haberse amargado.
pero usó sus dones para ayudar al mayordomo. Interpretó su sueño. Lo interesante es que su don funcionaba en la cárcel. Tus dones no dejan de funcionar porque tuviste una calamidad, pasaste una decepción, perdiste un ser querido, estás en Babilonia. Usa lo que Dios te ha dado. Sé bueno con los demás. No pongas tus dones en pausa porque las cosas no han salido como pensabas. Tus dones te abrirán un camino. Tus dones harán que se abran puertas. Tus dones son la clave para que alcances tu destino. José interpretó el sueño del mayordomo. Le dijo que en 2 días iba a salir de la cárcel. Todo lo que José pidió a cambio fue que el mayordomo hablara bien de él. El mayordomo aceptó, salió de la cárcel y se olvidó de José. Pasaron 2 años más. Otra oportunidad para que José se desanimara. Pero él no mordió el anzuelo. Siguió dando lo mejor de sí mismo, siendo bueno con gente que no lo era con él, sirviendo en un país en el que no quería estar. Cuando pases estas pruebas como José, no solo vas a prosperar en cada paso del camino, sino que Dios va a hacer cosas insólitas. Te está preparando para ir donde nunca has soñado. Al seguir haciendo lo correcto, le estás demostrando a Dios que puede confiar en ti. Siempre queremos que Dios nos libre del desafío. Me siento incómodo, no me gusta la posición, esta gente no me trata bien. Pero si haces como José y dices, Dios, aunque no me liberes ahora mismo, voy a seguir brillando, voy a seguir alabando, voy a seguir usando mis dones, voy a seguir haciendo lo mejor. Entonces no solo verás la bondad de Dios en el camino, sino que te encontrarás con bendiciones explosivas, que te catapultarán hacia adelante. De repente te ascienden, de repente te recuperas, conoces a la persona correcta, de pronto eres lanzado a un nuevo nivel de tu destino. Una noche el faraón tuvo un sueño, el dirigente del país. No entendía lo que significaba, y el mayordomo recordó entonces a José, 2 años después de que interpretara su sueño, y le dijo a Faraón, hay un joven en prisión, un esclavo llamado José, él puede interpretar tu sueño. Piensa en esto, si José no hubiera usado su don para interpretar el sueño del mayordomo, si se hubiera enfadado, autocompadecido, no estaríamos hablando de él. Es lo que Jeremías dijo a los israelitas, mientras estén en Babilonia, no desperdicien estos años desanimados, pensando en las razones por las que no ha funcionado, sin edificar, soñar, plantar, multiplicarse. Les decía, usen sus dones, extiendan su fe y prosperen en Babilonia. Verán el favor en cautiverio. La escritura dice, el faraón mandó llamar a José y lo sacaron rápidamente de la prisión para comparecer ante faraón. Él llevaba 13 años cautivo. Parecía que era su destino. Pero Dios sabe cómo hacer que las cosas cambien rápidamente. Él puede cambiar rápidamente tu negocio, cambiar rápidamente tu salud, cambiar rápidamente tu familia. José interpretó el sueño del faraón, que quedó tan impresionado que lo nombró primer ministro de Egipto, segundo al mando, solo después de faraón. Mirando atrás, vemos cómo todos esos pasos fueron necesarios para que José llegara al trono. Las adversidades, las traiciones, los retrasos, las decepciones, todo era parte del plan de Dios. Y si José no hubiera mantenido una buena actitud, no hubiera usado sus dones, no se hubiera esforzado, se hubiera atorado. Dios va a conectar los puntos en tu vida. Quizá no entiendas todo a lo largo del camino, pero puedes estar seguro de que Dios sabe lo que hace. Quizá Él no te libere de cada situación según tu cronograma, pero si te mantienes en la fe, Él hará que florezcas en cada paso del camino. Te prosperará donde quiera que estés plantado. Años más tarde, José tuvo un hijo al que llamó a Efraín. Efraín significa productivo, fructífero. Dijo en el versículo 52, le he puesto este nombre porque el Señor me ha prosperado en la tierra de mi aflicción. Decía, tuve infortunios, las cosas no fueron justas, pero Dios me hizo prosperar a pesar de lo que intentó detenerme. Si vas a tener un Efraín, si vas a ver que Dios te prospera en medio de la dificultad, tienes que seguir siendo productivo, seguir usando tus dones, seguir esforzándote, seguir siendo bueno con la gente. No pongas tus sueños en pausa porque estés en Babilonia. Como a José, Dios puede prosperarte en la aflicción.
No cuando salgas, sino en adversidades, en los problemas, en la decepción. Puedes brillar, puedes seguir edificando, seguir disfrutando de buenas relaciones, seguir cumpliendo tus sueños. Es lo que hizo el apóstol Pablo. Pasó los últimos años de su vida en prisión. Podría haberse amargado. Pensar, vaya, así es como vas a acabar todo, en Babilonia, en el exilio. Pero Pablo sabía que aquellos barrotes no impedirían que sus dones salieran. Mientras estuvo en prisión, escribió libros de la Biblia, escrituras que todos citamos hoy. Todo lo puedo en Cristo. Dios hará las cosas mucho más de lo que pedimos. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No se quejaba en la cárcel, florecía en la cárcel. Mientras estaba cautivo, escribía libros que nos animarían 2000 años después. Si Pablo estuviera aquí hoy, te diría que puedes prosperar donde quiera que estés plantado. No tienes que esperar que todo sea perfecto. Puedes florecer en los problemas, ver el favor en la hambruna, ser promovido en la adversidad. Mi desafío hoy es: haz como Pablo, haz como José. Sigue dando lo mejor de ti donde estés. No puedo prometerte que vas a salir de cada Babilonia de inmediato, pero puedo prometerte que Dios te prosperará en Babilonia. Te mostrará su favor en territorio enemigo. Sus planes para ti son para bien. Él ve tu compromiso. Él ve que haces lo correcto cuando es difícil. Él ve que das lo mejor de ti cuando no recibes el crédito. Tu hora está llegando. Yo creo y declaro que estás por ver que Dios te prospera, pese a lo que intenta detenerte. Verás favor inusual, favor que te catapulta hacia adelante, sueños que se realizan, situaciones negativas que se revierten, nuevos niveles de tu destino, en el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir amén hoy. Me gustaría darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Solo di: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Me gustaría enviarte información sobre tu nuevo camino con el Señor. Envía un texto al número en la pantalla o visita el sitio web. Espero que vayas a una buena iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar. Víctor y yo regresamos para declarar una bendición para ti. Classic, in Japan, in Tokyo. He looked at me and he said, "Wow." I said, "Jeremy, God bless you." Why did I do that? Because in me I have zero attachment. One day I'm in the house, I'm just walking around, I'm seeing Annie wearing my classic, another one. I'm like Auntie Ben say, "It looks nice on me." That was the last time I saw it, but for me it is normal. That's how my family is. Nothing is. We are not people who attach to things because we have deliverance from man. I don't know how many people me and my wife have held by homes, how many donations we have in the millions every year. Not charge money, our money. You remember what does a lady who somebody stole money from her? And that's the only time you've seen her. We've never seen her in church again. We didn't say you need to be a member here. She came. She said I came to confirm if the money I sent for investment came to you, and she came with her son. It was my wife that gave her money and some people from church.